Así, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hasta ahí la lectura. Amado, te agradecemos muchísimo. Aún lo que viene todavía, amado, eso esperamos, que venga de tu luz a nosotros. Luz, Señor, a los gentiles, dice tu palabra, los que no éramos pueblo tuyo, pero aquí estamos como injertados, como injertándonos más todavía, Señor, en la vid verdadera que eres tú mismo. Te damos el honor, Jesús, te damos la gloria. Te bendecimos y te exaltamos. ¿Tenés adoración para el Rey? Le damos gloria. Fuiste creado para eso. Que suba ese incienso precioso para ti, mi amado. Porque tú que lo diste todo, esperas el todo de nosotros también. Te exaltamos, mi querido. Te damos la gloria, mi Rey. Hermanos, tomen asiento. De verdad que toda palabra de Dios sirva para eso hoy, y también nosotros esta palabra mucho más todavía, en que nos afecte cada vez más en nuestro enamorarnos de Jesús. Tanto levantan su mano y dice, Señor, yo te quiero amar más hoy que ayer. Y yo creo que eso es fácil, y más que solo eso es posible. Más cuando vemos pasajes como este, que en verdad no los vemos en la totalidad de la revelación de lo que solo Dios puede saber que pasó Él por nosotros mismos. Él como Dios Padre despojándose de su Hijo, Él como Dios Hijo sufriendo lo que sufrió, Él como Dios Espíritu Santo sosteniéndolo y sobre todo levantándolo en resurrección al tercer día. Y nosotros como receptores de tantísimo amor, a la vez somos tan deudores de entender en algo todo esto. Yo, para mí, que ya llevo algunos años, no solo en la cédula, sino en el ministerio también, digo, ¿cuántas veces he mirado este pasaje y no he visto
lo que quizás hoy Dios me deja ver, y ojalá que te lo pueda compartir a vos, pero a la vez siento siempre y soy tan deudor de comprensión y entendimiento, pero en la medida que vamos ganando comprensión y entendimiento de cuán grande fue su amor y su sacrificio, más fácil es amarle, más difícil es fallarle. Más vamos a estar apuntando a la firmeza y a la fidelidad, y no vamos a necesitar, sí, de alguna forma, la increpación muchas veces del llamado a la responsabilidad, sino que la motivación de la vocación que hay desde Él en nosotros nos haga gente aún motivadora para otros. Y no estemos arrastrando los pies en esta gracia tan enorme de Dios, sino como significa la palabra diácono, el que levanta polvareda en su andar, ¿no? Porque por lo rápido que anda, ¿no? Y eso es lo que Dios está buscando, porque de llenarnos de conocimiento, ¿para qué? Hay tantos cabezones, ¿no? En el sentido de que tantos archivos metidos en la cabeza que si nos viéramos en las dimensiones proporcionales, somos tan cabezones, tan llenos de cosas intelectuales a veces y nada más, pero Dios sobre todo es sentimiento, porque sobre todo Dios es amor. Y no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces cuando uno ve estos pasajes de amor, de expresión máxima de amor, claro, entonces la motivación verdadera viene, llega, llena, mueve, nos motiva y nos volvemos motivadores para otros. Lo digo en tiempos, te lo estoy diciendo, en días donde hay como una resaca a veces de una cuarentena que ha dejado sus secuelas. Yo, incrédulo, no pensé. Pero me estoy encontrando como que sí, pero hoy Dios sí nos va a sacudir el polvo y nos va a llenar de brillo, de gloria. Porque claro, al amarlo a Él, vamos a correr hacia Él. Nos vamos a fundir en uno solo con Él, en el fuego de su amor. Y eso, hermano, es imprescindible, es necesario, es posible. Es algo que depende de nosotros también, porque de la cuenta de Él ya está todo hecho. A veces somos nosotros, como decíamos en un principio, no estamos todavía en el todo del entendimiento de lo que se debería o ya se podría haber entendido de pasajes como este. Pero bueno, nos va a llevar toda la vida y nos va a llevar toda la eternidad, ¿no? De entender cuán grande es el amor de Dios, como cuán inmerecido es. Pero ahí está para que lo palpes, para que lo percibas, para que lo sientas, para que lo experimentes, para que te estés recreando en ese amor y te olvides de los desamoríos que quizás estén habiendo en tu entorno, porque sí, vivimos en un tiempo, en una generación donde el amor de muchos se enfría, ¿no? No así, no obstante, nuestro amor por Dios crece, tiene que crecer. Así que qué bueno que viniste hoy. Decirle que tenés algo, qué bueno que viniste. Lo primero para entender, hermano, una lista larga, interminable y sufriente. Yo no sé si vamos a terminar este pasaje hoy sin estar todos luego quebrados y llorando al final de esta prédica. En esta larga lista de sufrimientos de Jesús, primero los sufrimientos suyos, Él como Él mismo. Claro, porque Él mismo vino a sufrir por nosotros en nuestro lugar, pero Él mismo era Él mismo. Él mismo era una persona, un individuo, un ser, Dios mismo, pero también Dios humano, Dios hecho hombre. Entonces Él vivió lo primero que se dice, y que no es cosa menor. Esto golpeó contra Él, contra su humanidad, contra su divinidad, contra su pecho. Lo primero que se nos dice ahí, entre los versículos 1 y el versículo 3, una lista de cosas que cuando a vos y a mí nos toca vivir esto, andamos llorando en los rincones, ¿no? Andamos hechos añicos. Cuando como Él, pero Él muchísimo más, sí fue alguien en quien no creían, fue descreído, los demás no creían en Él, el descrédito. Él sintió justamente ese descrédito, ese desprecio, esa no valorización, ese cambio, diríamos, conceptual en los demás de quien Él era en verdad, pero el descrédito lo llevó a que la gente, como dice literalmente el versículo 1,
no creía en su anuncio y por ende no creían en él, como el anunciante, el anunciador. Ese sentimiento, hermano, de descalificación, cuando dice y exclama, ¿no? Es una exclamación. ¿Quién ha creído? Dice, a nuestro anuncio. Nadie nos cree, ¿no? Nos toman de no sé qué. No creen al anuncio ni al que anuncia. También sentir que en él, versículo 2 al final, para con los demás, no había atractivos. Lo vieron sin atractivo. Es decir, la gente en vez de acercarse a él, se alejaba de él. En vez de sentir deseo de estar con él, el rechazo impune de estar simplemente tratando de poner distancia, ¿viste? Cuando a veces estás en medio de gente, pero a la vez sentís como un vaciamiento, un entorno que se aleja de vos, un vacío, que eso de alguna forma se vive, a veces se está dando y parece que no se diera, pero es una realidad tan chocante como real, como dice que fue para él entonces el no haber sido creído, sin atractivo, en definitiva también fue despreciado, desechado. Una persona que siente, que experimenta esto, ¿no? En su humanidad, pero en una dimensión muchísimo mayor fue Jesús mismo, sintiendo esto que cuando en rasgos menores nos toca vivir, y vaya que nos toca, ¿no? En alguna ocasión de la vida, sentir el desprecio, sentirnos como desechados, y sentir por ende todo lo que esto provoca dentro de nosotros, versículo 3 también todavía, que son dolores. Porque no existen solamente dolores del orden físico, nada más. Hay dolores de adentro del alma, ¿no? Cuando hay sentimiento de... ¿Alguna vez viviste esto? ¿O te estoy hablando en ruso? Seguro que sí, ¿no? Porque si hicieron esto con él, la rama verde, ¿no? Que no están haciendo a veces con muchos de nosotros. Pero la dimensión de él, ¿no? De esta experiencia de él, capaz que nos parece parecida a la nuestra, no es ni parecida en realidad. Porque en él está agolpada la dimensión enorme que tiene todo esto de la carga de lo que él era y venía a ser. Y en ese encuadro, en esa definición de hechos muy diferente a los nuestros, todo este choque en contra y frontal contra él se dimensionaba y era mucho más punzante de lo que en vos y en mí se puede llegar a vivir. Pero en definitiva, aún para que no nos falte adjetivos en todo esto y no nos salteemos nada, justamente se menciona que él, en definitiva, a raíz de todo esto, versículo 3, sintió dolores. El dolor del desprecio. El dolor de ser despreciado. Por ahí alguno lo ha vivido, ¿no? En una medida que se arrime. Hijos no deseados, por ejemplo. Personas rechazadas, divorciados. Personas traicionadas. Bueno, imagínate en esas dimensiones todo lo que Jesús le tocó vivir, el dolor. Vos estar pleno y saludable físicamente hablando y partido en 1000 pedazos por adentro. Tanto que justamente la sumatoria de todo esto, el descreimiento en la persona de él y en su mensaje, el rechazo, no veían en él atractivo, desprecio, desecho, dolor, producía todo esto, pero al punto, versículo 3 todavía, que lo llevaba al quebranto. ¿Viste? Cuando ves esto, ¿cuánto me duele? Esto es doloroso. Bueno, él en su humanidad se quebró. Varón experimentado en quebranto. Una cosa me golpea, me duele, me afrenta, me hace sentir como me siento, pero un momento que vos decís ya, me quebró esto. Ya como que uno se doblega, ¿viste? Cuando decís, listo, no puedo más. Esto pudo más. Y algo se me rompió adentro. Pero esto de varón experimentado en quebranto está diciendo que de cada quebranto que él vivía, bueno, él se rehacía, él se reanimaba, él se enderezaba otra vez. No sé si nunca te pasó. Porque si te quebras no es para siempre, es para que el Señor te rehaga y te vuelva a levantar 1 y 1000 veces. Varón experimentado en quebranto. Pero
Estos son sus dolores, ¿no? Sus experiencias, rumbo, camino a la cruz y todo ella, ¿no? La cruz misma. Pero además de esto, que ya sería más que suficiente, como uno ya dice, ya basta, porque todo esto, estamos hablando que lo sufrió nuestro amado Jesús, a quien amamos más que a nadie, más que a nosotros mismos. Nuestro amado Jesús viviendo al extremo, inmerecidamente, injustamente, el justo, ocupando nuestro lugar de injustos. Y por eso viviendo estas afrentas de quebrar el ánimo, de quebrar el alma y el espíritu, por la gravedad y el peso de todo esto. Pero además, decirlo conmigo, además, versículo 4, como para que no lo dudes, ¿no? Dice, ciertamente, podemos decir, además, Él sufrió nuestros dolores. Es decir, los de Él solo no, también los nuestros. Empezá a sumar lo que se estaba sumando en esa mochila. Todos los dolores de Él, humanos, ya está. Acá si cerrábamos cuentas nosotros ya estábamos igual del otro lado, ¿no? Quién sabe si contábamos el cuento. Pero además, ciertamente, ¿no? Cuando la palabra dice ciertamente, pues mira, no lo dudes. Él sufrió, dice, nuestras enfermedades. Ciertamente, o sea, no lo dudes, que Él sufrió todas nuestras enfermedades. ¿Quién no se enferma a veces y de esa enfermedad que nos enfermamos, ay, ahí andamos, ¿no? Aucho, como me duele, qué mal que me siento. Hoy no sé si voy a la iglesia. Hoy falta trabajo. Por una enfermedad que por ahí viene y se hace sentir como tal. Nos hace sentir enfermos, febriles, malestar, decaimiento, síntomas. Bueno, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. De one, como dicen. Las menos graves y las más graves. Las de aquella época y las de esta época. Las que hubieron, ¿sí? Las que vendrían después y las que están en esta época, que sanitariamente creo que es peor esta época, ¿no? Como señal, ¿no? Hambres, terremotos, pestes, Cristo viene pronto. ¿Cuánto dicen? Maranata, Cristo viene pronto. Bueno, todas las enfermedades, todas nuestras enfermedades, plum, sobre Él. ¡Wow! ¿Quién aguanta eso? ¿Quién es capaz de soportar eso? ¿Cuánto amor tuvo que haber en Jesús para decir, esto lo aguanto? Y te aclaro algo, ¿eh? Él no llega a este momento en no saber y vamos a ver con qué me encuentro. Él, como Dios mismo que sabía la palabra que iba a decir la gente antes que se la dijera. Los pensamientos aún los sabía. Por supuesto que sabía al detalle lo que Él iba a sufrir en la cruz. Claro, por eso creo que ahora es mejor el Getsemaní, ¿no? Cuando yo creo que le tembló el pulso a Jesús. Y dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía todo lo que venía. Sabía con exactitud todo lo que Él iba a sufrir. Cómo se le iba a venir una noche como nosotros no podemos imaginar. Porque ¿quién acaso puede entender lo que acabamos de decir? Que una persona, bueno, sea despreciada, sí lo entendemos. Que sea minimizado, lo entendemos. Que sea rechazado, lo entendemos. Pero que una persona, ciertamente, pueda sí llevar en Él nuestras enfermedades todas. Ninguno de nosotros lo podemos entender. Pero Él lo sufrió. Y de antemano lo sabía. Ciertamente, versículo 4, ciertamente sufrió nuestros dolores. Sí, porque no es solo enfermedad. Hay dolencias. ¿Te acordás que cuando dice la palabra que Él vino a sanar de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo? Una cosa es la enfermedad, me siento mal, tengo síntomas. Y hay personas que no tienen una enfermedad, pero tiene dolores, ¿no? Me duelen los huesos, las articulaciones, el reuma, la artritis. Me duele un órgano, me duele el páncreas, el riñón, el hígado, no sé. Los dolores que antes se dijo, ¿no? Esos dolores que no son síntomas de enfermedades, sino son dolores de adentro, del alma.
ese ouch, ese suspiro que ya te sale hasta entrecortado. Él sufrió nuestros dolores. ¿Y qué más? ¿Seguimos? Versículo 5, Él fue herido, Él fue molido y Él recibió castigo. Pone más en todo esto y no sé dónde lo vas a poner, ¿no? Nuestro entendimiento ya quedó por fuera de todo esto. Además de todo esto, lo ya dicho, entonces Él fue herido. ¿Y de qué heridas habla, no? Por supuesto que sabemos que hubieron heridas físicas. Su cuerpo fue atravesado por clavos, así como lo escuchás. Sus manos, sus pies. No son muñecas ni sus tobillos. Sus manos y sus pies, dice la Biblia. No te dicen amén, pastor. Pero también está hablando de las heridas que causan las rebeliones. ¿Verdad que uno puede estar saludablemente con salud, pero cuando uno se rebela contra Dios y se rebelara, eso produce otras de las peores heridas, ¿no? ¿Cómo anda el que se aparta de Dios? Anda mal, anda herido. Aunque lo vea saludable, erguido, trajeado, bien posicionado, bien próspero, exitoso, pero tiene heridas. Las rebeliones traen heridas. Las más profundas, las peores. Bueno, Él recibió esas heridas también. Él dice que fue molido. ¿Qué dice? Que fue molido. Pensé en la molienda. Algo que es hecho polvo, ¿no? Que es desgranado y hecho un destrozo total. Él fue molido, y aclara, ¿no? Por nuestros pecados. Y eso es lo que hace el pecado, ¿no? Destruye vidas. Sentir la sensación de destrucción, de demolición integral, íntegra, identidad, existencia. Esa demolición que provoca el pecado. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros cuando metemos un pecado nuestro. Bueno, todas nuestras enfermedades, decíamos hoy, todos nuestros pecados de una sobre Él. ¿Quién aguanta eso? Bueno, por el peso de eso, Él fue molido. Y además recibió el castigo. El castigo dice de nuestra paz. ¿Viste? Cuando uno no tiene paz, justamente estás como en un azote, ¿no? Estás como perturbado, como perseguido. Bueno, Él sintió ese castigo por nuestra paz, para conseguir Él nuestra paz. El castigo de no tener paz. El castigo de la sensación de ese aturdimiento, de ese enloquecimiento, de ese infierno que se asoma, que hay gente que se vuelve hasta loca. Hay más locos psiquiátricos en lo espiritual de lo que vos te imaginás. Yo recuerdo cuando iba y visitaba la sala 11 de ahí de Millán 2515, de Villarreó, la cantidad de gente cristiana, ni te imaginas. Te hablo de la sala más peligrosa, ¿no? Donde para entrar te revisan todo. Donde te avisan que corres peligro ahí adentro. Bueno, Él cargó a tal peso y a tal infección en todos los sentidos, el pecado y los pecados, mejor en plural dicho, de todos, que fue molido, pero además dice el castigo, ¿sí? De esa sensación de locura que provoca la falta de paz. Ese castigo también lo sufrió. Además, versículo 6 dice, final de versículo 6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sentir que no solamente Él estaba haciendo su parte por nosotros y por lo nuestro, Él estaba recibiendo lo que Él había decidido cargar y que en definitiva venía de este lado, pero además el saber que Dios, el Padre, estaba, no digo en contra de Él, pero estaba en esta ecuación, de que Jehová, como dijéramos, Dios el Padre, en medio de todo eso, como que podría decir Jesús, no, pará, Señor, Dios no aguanto más, ¿no? Y medio que algo de todo eso hubo. Cuando dijo Elí, Elí, la pasabacatni, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios además le tiró el pecado de toda la humanidad arriba. Lo cargó. La carga.
¿Viste cuando uno peca, sentís carga, no? Estás cargado, estás mal, estás apesadumbrado, estás culpable. Estás perseguido, estás en una infinidad de cosas. Bueno, Jehová cargó en él, en Jesús, nuestro amado Rey, Señor y Salvador, el pecado de todos nosotros. Y por todo esto, pero además de todo esto, angustiado él, versículo 7, que hubo en él angustia, afligido, no abrió su boca como un cordero. Pasó el sacrificio de me callo, no hablo, no respondo, no me defiendo. Me niego, ¿no? Porque en situaciones así extremas la autodefensa es casi instintiva, ¿no? Me quiero sacar esto de arriba, así que me expreso. Algo hago y algo digo. Y él tuvo este otro sacrificio, ¿no? Aparte de la angustia y la aflicción, no abrió su boca como cordero. Además, pasó por cárcel y pasó por juicio. Y fue en ese orden. Yo muchas veces decía, no, pero esto está fuera de orden, ¿no? Primero el juicio y luego la cárcel. No, primero lo encarcelaron, después lo juzgaron, pero pasó por todo eso. Pasar por la cárcel no es grato, ¿no? Pero recordá que esto no era por un delito, él estaba cargando los delitos de toda la humanidad, de todas las generaciones. Pasó por la cárcel, pasó por el juicio nefasto, injusto, violento y todo eso que estaba tan trucado y tan contaminado como ese juicio que hicieron contra él. Buscaban testigos falsos, decían cualquier disparate, y cuando él dijo una verdad se rasgó la vestidura el sumo sacerdote. Ya hemos escuchado suficiente, ¿no? Cuando él dijo una verdad, que era el hijo, él era el Hijo de Dios. Pero además dice, fue quitado. Dice, versículo 8 en la segunda mitad, añade, dice, fue cortado. Yo pienso que si nos llegara el momento de morir, en cualquier momento, si tenemos un momento de razonar, diríamos, voy a ser quitado de la vida. Voy a morir. Voy a ser cortado en este momento. Se me terminan mis años, mi vida. Se me termina lo que seguía por delante, me lo voy a perder. Imagínate que vos estás llegando al momento de la muerte, ¿no? Y todo va a terminar y sos consciente de eso. Él fue quitado, fue cortado a la tierra de los vivientes en sus jóvenes, más o menos 33 años. Además, se le puso a él en esta envergadura, en esta talla con los impíos, dice. Con los impíos fue su sepultura. Y para colmo, ¿no? Como ya dijimos, pero acá lo vemos no ensañado, por supuesto que no, sino parte de un plan donde Dios estaba despojando de su infinito amor por su Hijo, por amor a nosotros. No escatimó en su propio Hijo, dice la palabra, tanto que dice versículo 10 que Jehová quiso quebrantarlo. ¿Dice eso tu Biblia? Jehová quiso quebrantarlo. Quebrantarlo es quebrarlo. Un quebranto total. ¿Y quién? Esto contra quien nadie puede ir, Dios, Jehová. Lo quiso hacer y lo hizo. Sujetándolo, no lo dejó salir de ahí. Sujetándolo a padecimiento. Para que entonces finalmente Jesús hiciera esta oferta de vida, ¿no? Cuando dice que entonces, parafaseando, ¿no? El versículo que estamos, el 10, Él puso su vida así como lo vemos, en expiación por nuestros pecados. Con todas estas tonalidades inimaginables, ¿no? Porque ¿qué hacemos acá hablando de lo que Él en verdad lo vivió durante aproximadamente 6 horas de agonía solo hablando de la cruz? De las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Más todo lo anterior. Para llegar a este fin de Él entonces en sacrificio vivo, entregarse, poner su vida en expiación por nuestros pecados, en lo cual estaríamos todavía si no fuera por Él y por todo esto que Él hizo. ¿Te das cuenta del valor que tiene? Porque la paga del pecado es muerte. Es pago eterno en el hervor
de un fuego que no se apaga, el infierno. El gusano no se muere. Ah, pastor, no me hable esas cosas porque de solo hablarlas, ni se hablan, ¿viste? Hay como mecanismos de autodefensa. El ser humano normal generalmente ni habla de la muerte. Nosotros como cristianos ni siquiera hablamos del infierno. Pero hablemos en la medida justa y sana, ¿no? De saber que de ahí Dios nos libró. Porque no sé vos, yo era un terrible pecador. Y uno sigue fallando, uno sigue siendo pecador. Porque no hay quien no peque, y el que dice que no peca miente, y la verdad no está en él, y hace mentiroso a Dios. Por eso gracias a Dios que en esta imperfección que todavía nos dura y nos va a durar, ni yo pretendo haberlo alcanzado, si el apóstol Pablo, esta fe actúa. Como en aquel inicio de tomar la totalidad de nuestros viejos pecados y la sangre de Cristo limpiar todo eso. Ahora en nuestro andar, cuando vamos tropezando pero levantándonos, fallando pero reconociendo las fallas, confesándolas y volviéndonos a Dios una y mil veces, porque no nos queremos perder, porque sabes que Dios no quiere que te pierdas. Por eso cargó en Él, en su único Hijo, todo esto hasta el quebranto. Puso todo el pecado, no de algunos, sino de toda la humanidad. Y Jesús mismo, en autoría de todo esto, se puso como Cordero de Dios ahí, no abrió su boca, como oveja al matadero. Y todo esto para librarte a vos y a mí del infierno candente y real, que todavía dura y existe, solo que se va a mudar en un momento del Hades, el lugar del infierno de ahora, al lago de fuego y azufre, cuando llegue el momento ese. Pero Dios es tan bueno que de esa marcha, porque íbamos alineados hacia eso, nos sacó, nos libró y pagó un altísimo precio que cada Santa Cena lo recordamos. Y por ahí nos olvidamos, ¿no? Y vamos solamente y comemos pan y tomamos de la copa y nos perdemos un poquito de todo esto. Que está bueno que se nos recuerde. ¿Cuánto le costamos al Señor? ¿Cuán caro le costamos a Dios? Y uno dice, Señor Jesús, Señor, vos no merecías esto. Sufrimiento extremo, incalculable, también tan inmerecido. Tú sufriste, Jesús, todo y solo por amor. Cierra tus ojos. Es como para recapitularnos, ¿no? Como para decir, ay, Señor, yo contigo, en este tu amor, te quiero amar yo también. En esta calidad, en esta calidez de amor, yo me quiero también por ti, si es necesario sacrificar. Ni se va a comparar, pero tenemos que ofrecer a Dios nuestro culto racional, dice la palabra, ¿no? Nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional, es ofrecer nuestra vida a Dios. En ese, no sé, Señor, exactamente lo que va a hacer, pero porque sí sé lo que vos hiciste por mí. Aquí me entrego y ando en un camino de fe. Invisible muchas veces el paso siguiente, pero voy detrás tuyo. Y voy porque vos fuiste por mí primero. Y soy tuyo y lo seré. Aun cuando en algo mínimo me asemeje, me parezca a ti, que en algún momento me pueda pasar algo de toda esa soledad en la cual te dejaron como en un vacío tus mismos supuestos cercanos discípulos. Y para peor, uno de ellos te traicionó. A veces en la más mínima de la espantada nuestra, de la corrida y la fuga. Creo que después de esto nos vamos a enjugar las lágrimas. Vamos a tragar hondo. Y vamos a seguir firmes adelante. Porque no se compara, ¿acaso se compara? Si hay en nosotros lo que la Biblia habla, ¿no? Para este tiempo
que son principios de dolores nada más. Ya no le vamos a dar dimensión a eso, sino vamos a dimensionar y enfocarnos en esto. ¿Cuánto Jesús nos amó? ¿Sabes cuánto? Como cuánto Él te está amando ahora. Porque ese mismo amor te ama hoy. ¿Y qué más quiere Él? Porque el pago, la recompensa, la retribución de Él, ¿será qué? Y es lo que viene ahora. Que Él verá linaje. Después de todo este tan cruel sufrimiento, el consuelo, y más que consuelo, la victoria de Él, es que te vea a vos y a mí entrando en el cielo. Verá el linaje. Él te quiere ver ahora como un linaje de Él. Un linaje es alguien que es como Él, alguien intachable, alguien fuerte, alguien firme, alguien de estirpe real, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien comprometido con la palabra. Eso es linaje, alguien renacido, hecho nueva criatura. Cuando Él te ve a vos y a mí, estalla su corazón de fiesta. Y Él dice, no fue en vano. Valió la pena. Porque Él hizo todo de lo que hizo para alcanzar esta su recompensa. Verá linaje, versículo 11, verá el fruto. Yo quiero ser linaje y yo quiero levantar fruto abundante para Dios. El fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, bonanza, templanza, mansedumbre. Pero también quiero levantar un fruto abundante porque iremos andando y llorando, pero vamos a volver con cabillas llenas. Yo quiero que Él vea el fruto de su aflicción y yo quiero ser vendimiador, yo quiero ser un cosechador, yo quiero presentarle almas a Cristo. Y decirle, ves Señor, no, valió la pena. Ves, te presento a mi familiar, mi ser querido, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi amigo, y te presento aún mi enemigo. Porque esa es la satisfacción de aquel que por nosotros murió en una agonía terrible. En la peor de todas las soledades, humanas y celestiales, hasta Dios le dio la espalda. Los infiernos se le vinieron arriba, el mediodía se oscureció en los cielos como la noche. Pero como que esto va a pasar al olvido, más aún cuando Él vea el linaje, cuando Él vea el fruto. Versículo 11 dice literal, categóricamente, quedará satisfecho. Va a decir, valió la pena. Valió la pena. ¿Cuántos aman a Jesús para hacerle sentir bien ahora? Porque ya le hicimos sentir mal, ya le hicimos doler. Ya lo hicimos experimentado en quebranto. Ya, ahora es tiempo de agradarle. Que el Señor diga, estoy satisfecho con mi hija. Estoy satisfecho contigo, mi hijo. Porque tienes un sí que es sí. Y tienes un no que es no.